Dios los bendiga en estos días de separaciones físicas donde no nos estamos juntando por una cuestión obvia, ¿no? Estamos viviendo este tiempo de cuarentena por la pandemia global. Uno está extrañando a los hermanos, ¿no? Extraña esos viernes, esos sábados, esos domingos con todos ustedes, eso que nos une, eso que nos une, que es el ser parte de la cosa de Dios, ¿no? Me viene a la mente este país llamado Tonga, que es un país cristiano por casi la totalidad de la población, y le pasa lo que nosotros vivimos en la iglesia, pero a ellos les pasa a nivel nación. En los días domingos es como un gran picnic de toda la nación. Están unidos por la unidad que da Dios, ¿no?, a su pueblo. Y nos une el Dios en común que tenemos, la salvación, un lugar en común que tenemos cada uno, que somos el cuerpo de Cristo, somos un cuerpo, y también nos une una obra que tenemos en común. Los extrañamos, extrañamos el vivir el cara a cara, así que hoy es más virtual. Pero como vemos en la palabra, algo que dice la sociología y la psicología, que somos seres sociales, la Biblia nos presenta el plan de Dios desde el primer capítulo del libro del Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, vamos a ver a un humano diseñado por Dios como un ser social. Y es lo que nos está pasando. Necesitamos verlo. Mucha tecnología, pero necesitamos verlo. Quería compartir la palabra tomando el texto del libro de Éxodo capítulo 20, en el verso 2. Vamos a ver algo muy interesante. Dice el libro de Éxodo en el capítulo 20, verso 2. Yo soy Jehová, tu Dios, que te saque de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Dice que al pueblo de Israel lo sacó de Egipto, de casa de servidumbre. Pero esto es una figura general para toda la humanidad, de que Dios nos sacó de la servidumbre del pecado. Todos hemos salido de Egipto. Pero hay algo muy fuerte en estos versos donde dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Lo primero que me hace descansar mi vida es que dice que Él es mi Dios. Lo conozco al Señor, he vivido una vida, me he criado en la iglesia, y un día lo acepté en mi corazón y empecé a vivir una vida tomado de su mano, y lo conozco. Y la verdad que me da mucha paz saber que Él es mi Dios. Pero acá viene lo interesante, dice fuerte y celoso. Él es fuerte, entonces todo lo que nos pase, todo lo que nosotros podamos vivir, vamos a tener la fortaleza de Dios de nuestro lado. Algunos están desesperados en este momento. No se puede estar desesperado. Otros dicen, estoy encerrado, y están ansiosos, fóbicos. ¿Saben qué pasa? No estamos encerrados, estamos guardados. Porque simplemente estamos pasando una situación. Dios es nuestra fortaleza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Son tiempos de fortaleza en Dios. ¿Saben por qué? Porque vamos a tener que confiar plenamente en este Dios que es fuerte. En este Dios que ha decidido ser nuestro Dios. No solamente nos creó, sino que decidió ser nuestro Dios, y no solamente eso, decidió salvarnos. Por eso nos sacó de aquel Egipto, de aquella vida de pecado. Pero dice que es celoso. Y en lo celoso está bueno, porque hay amor de parte de Él,
y hay cuidado de parte de Él. Y hay algo más. Está verificando nuestros actos. Dios verifica los actos del hombre. Como yo dije recién, estoy tomado de la mano de Dios, entonces estoy feliz de que Él verifique mis actos. Pero también verifica de los que no están en sus caminos, ¿no? Lo bueno de esto es que Él es celoso, Él está verificando, sus ojos están sobre nuestra vida, y hay algo, que estén sus ojos sobre nuestra vida no termina ahí, sino que Él tiene un plan para nosotros. Está bueno. Yo tengo algo interesante, ¿no? Había un dicho que dice, seréis lo que deba ser o no seréis nada. Y yo digo, seremos lo que Él quiera o no seremos nada. Si en esta tierra no vamos a hacer lo que Dios quiere, no vamos a hacer nada. Cito el libro de Esdras, en el capítulo 1, en el verso 5, y vamos a ver algo en cuanto al ser lo que Dios quiere que seamos. Dice el capítulo 1, verso 5, ¿qué es lo que pasaba en este tiempo? Estábamos en un pueblo de Dios cautivo. Nosotros hoy tenemos una pandemia global, la gente está desesperada, asustada, pero estos estaban cautivos, eran esclavos. Era un pueblo que no tenían derecho ni siquiera a su propia tierra. Dios tocó el corazón de Ciro, el rey de Persia, y les dio la posibilidad de volver a su tierra, que estaba desolada. En esto de volver, tenían la cuestión de reconstruir. Dice el verso 5, que entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganados, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Estaban cautivos, eran esclavos, estaban dominados por una nación extranjera. Dios les abrió la puerta para que vuelvan a su tierra, pero les avisó, la tierra, me ha tocado estar varias veces en Israel, me traje un poco de tierra de allá porque es muy interesante ver que es como Portland. Uno dice, en esto no puede crecer absolutamente nada. A eso el pueblo de Israel varias veces en la historia volvió, se hizo de la tierra y esa tierra por bendición de Dios la convirtió en una potencia. Hoy Israel es una potencia mundial, el pueblo judío es una potencia mundial. Hace 70 años que volvieron a repetir esta historia de hace 2500 años. La volvieron a repetir y volvieron a salir adelante. ¿Saben qué? Porque tenían ese Dios celoso los ojos puestos sobre ellos. Hermanos, la iglesia de Cristo tiene los ojos del Señor puestos sobre la iglesia y nosotros tenemos que aprovechar esto. Así como Israel se convierte en una potencia las veces que sea necesario, nosotros somos la potencia espiritual de Dios en la tierra. ¿Qué tenemos que esperar? ¿Cuántas cautividades o cuántas pandemias tenemos que esperar para ser la potencia que somos, que estamos llamados a ser? Hermanos, ¿seremos lo que Él quiera o no seremos nada? ¿Qué es lo que pasa? Fíjense lo que dice en el verso 5. Dice el pueblo, sacerdotes, levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. Es tiempo que el espíritu de Dios despierte en la vida de nosotros. Hermanos, a veces nos preguntamos, ¿por qué tanta corrupción? No podemos negar la corrupción en Argentina. No hace falta que seamos jueces, no hace falta que investiguemos. La corrupción está a la vista, a la vista. No podemos negar cuando vamos a esta institución internacional que se llama Transparencia Internacional, que ellos analizan con variables. Argentina es uno de los países más corruptos de la tierra.
Decimos, ¿por qué tanta corrupción? ¿Qué le pasó a Argentina? ¿Qué pasa en Argentina? ¿Y no será que se ha dormido el Espíritu de Dios que tiene que estar ardiendo en la vida de la Iglesia de Cristo? Pregunto nomás. A veces nos distraemos. A veces es tan importante el salir adelante. Mi título, no está mal un título profesional, pero no es mi vida. Tan importante es a veces mi hobby, tan importante es a veces cumplir una meta. Nosotros vemos hoy, tengo un vecino, gracias a Dios, por ahí los malos ejemplos nos sirven de bueno, ¿no? Tengo un vecino que lo único que hay en su vida es simplemente comprar cachivaches para ponerlos en la vereda para que todo el mundo lo vea. La camioneta, la moto, ya está viejo. Y él sale en su moto, no porque no tenga derecho, pero porque todos tienen que ver lo que él tiene. Tenía 2 camionetas, como no le cabían adentro del garage, una la pone afuera. Pero no termina con eso, sino que durante el día todo el mundo tiene que ver lo que él tiene, sus logros. Entonces a la mañanita temprano él saca la otra camioneta para que la vean. Pero también tiene otro autito y lo saca a la vereda para que todos vean todos sus vehículos que tiene y todas sus cositas que tiene. Es un lío la cuadra porque es una calle finita y está lleno de los autos y él los tiene que mostrar. Pero no termina con eso, ahora se compra una casa rodante. Yo le veo la cara de los vecinos cuando quieren sacar los autos, cuando hay que pasar por la zona. ¿Saben lo que le pasa tristemente? Y se lo digo como psicólogo, pobrecito. No es lo único que tiene en su vida. Lo único que tiene es su pequeño Dios que tiene ahí. Y se lo digo como cristiano, no tiene a Cristo. Hermanos, libro de Esdras, capítulo 1, Esdras como líder, como sacerdote en esta empresa de Dios. ¿Qué es lo que pasó? Tenían cuyo espíritu despertó Dios. Hermano, que Dios nos despierte nuestro espíritu, pero no para comprar camionetas, sino para servirlo, sino para estar en unidad. Y podemos pasar 20 pandemias, pero en Cristo. Hermanos, ¿y qué es lo que pasó en el verso 6? Todos los que estaban en su alrededor le ayudaron. Hermanos, el poder de Dios tiene que estar presente no solamente en la iglesia, sino en la unidad y en la reconstrucción de la unidad. Y dice que venían y aportaban, aportaban y se ofrecían voluntariamente. Este es un acto reflejo por ver la grandeza de Dios en los hijos de Dios. Hermanos, estamos en un momento complicado de la historia, pero es que este momento complicado de la historia se vea la mano de Dios. Y si se va a ver la mano de Dios en esta tierra, va a ser por los hijos de Dios. Vamos a seguir la historia porque este pueblo que estaba cautivo, que estaba esclavo, Dios por su poder y por el poder de la oración y de la vida espiritual de estos en Dios, Dios mismo le dio la posibilidad de que vuelvan a esa tierra. Lo tenemos a Esdras, pero un poquito después lo tenemos a Nehemías, aquel copero que termina siendo gobernador. Y vamos a ver qué es lo que pasó con él. Vamos a ver clarito ahí en el libro de Nehemías, en el capítulo 4, en el verso 6, cuando dice a Nehemías, el mandato para Nehemías era edificar los muros. Había que edificar los muros. Y ahora vamos a ver esto. Leemos el texto, capítulo 4, verso 6. Dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas, los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los pórticos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño.
Entonces oramos y nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Hermanos, siempre Dios está. Miren esto, ¿no? Nosotros vemos que ellos edifican los muros. ¿Y saben lo que es edificar los muros? Edificar los muros significa que es la obra de Dios. ¿Y saben cuál es la figura de la obra de Dios? La obra de Dios es protección del mundo. Hermanos, edificar la obra de Dios es protección del mundo. ¿Saben por qué? Porque levantar la obra de Dios significa levantar vallados de bendición, vallados de salvación, vallados de palabra de Dios, vallados de los valores de Dios para la humanidad. Todo aquel que entra a la congregación, ¿qué es lo que dice? Esto es un oasis. Porque están los valores de Dios. En el mundo tenemos cosas terribles que están pasando. No hace falta ni que detallemos el pecado de sexualidad, el pecado de excesos, el pecado de consumo, el pecado en las adicciones, el pecado de la corrupción. La iglesia es un oasis. La iglesia es un oasis. Se edificaban los muros. ¿Y saben qué? No le gusta al mundo. El mundo no le gusta quedarse solito. El mundo quiere que el mundo esté todo podrido. Pero de repente la iglesia de Cristo empieza a levantar los muros, empieza a levantar vallados y decir, no. Acá está la iglesia de Cristo. Acá está la obra de Dios. Y no les gustaba. Y ustedes fíjense lo que pasó. Empezaron a recibir ataques del enemigo. Pero ¿saben qué? Fíjense, verso 13. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. ¿Saben qué? Dios te va a dar la estrategia. Dios nos va a dar las estrategias. Ay, no sabemos qué hacer con nuestra vida. No sabemos qué hacer. Sí sabemos qué hacer. La palabra de Dios nos ha dicho claramente. Tomarnos de la mano de Dios y día a día comunicarnos con Dios para que Dios nos dé el plan. Nosotros tenemos el plan, nosotros tenemos el camino. Lo tuvo Pablo, lo tuvo Lutero, lo tuvieron todos los locos que se tomaron de la mano de Dios. ¿Quieren que le diga algo? Todos esos locos que se tomaron de las manos de Dios y partieron de esta tierra están en la presencia de Dios disfrutando de vida eterna con cuerpo glorificado. Así que no se achiquen esta. Verso 14, fíjese lo que pasó. Empezaron con las estrategias. Verso 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, porque por vuestras mujeres y por vuestras casas. Hermanos, esta es una lucha. Esta es una lucha. Estamos luchando por el aborto, por la ideología de género, por el feminismo radicalizado. Ideas, todos los días se les ocurre ideas. Ahora el título de esto es la autopercepción. Alguien se autopercibe pájaro y está viviendo todo el día arriba de un árbol. El otro se autopercibe perro. El otro se quiere autopercibir sin brazos y sin pierna y quiere que le corten. El otro se autopercibe ciego. Ideas. Y tenemos que batallar sobre esto. ¿Hay coherencia? Pregunto yo. Yo sí les voy a asegurar que en la palabra de Dios hay coherencia. En la palabra de Dios vamos a encontrar coherencia de vida. Y acá nos dice de que tenemos que batallar con la coherencia que Dios nos ha dado para llevar la palabra hacia adelante. Levantar las murallas, es levantar la obra de Dios. Proteger al que viene de lo que está pasando en el mundo. Y hay que batallarlo. Porque hoy lo tenemos complicado.
Nosotros lo tenemos complicado. Se quiere aprobar la ley del aborto. No les importa absolutamente nada. Se le ocurrió a alguien que era así, se va en contra de la ciencia, se va en contra de la biología. Nosotros levantemos las murallas y batallemos, porque ¿sabe qué? Dios está con nosotros. Verso 15 dice que, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos y así edificaba, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. La obra es grande y extensa. Hermanos, la obra es grande y extensa. Estoy leyendo comentarios por todos lados, la gente desesperada porque está encerrada. La gente está desesperada porque no tiene su Netflix. La gente está desesperada porque no le funciona el celular una hora. Hermano, desespérate por predicar la palabra de Dios. ¿Sabes por qué tenemos hoy la palabra de Dios y la salvación? Porque estos batallaban con una mano y edificaban con la otra. A veces estamos mimando tanto el pecado de un amigo, de un pariente. Atrás con una pelela andamos tratando de congraciarnos con el pariente delincuente, el pariente malvado. Ayer escuchaba una de estas pacientes de gratis, ¿no? Tengo una vecina que me viene y me habla cuando me ven alguna actividad. Me viene, me saluda, me empieza a hablar al oído y me empieza a sacar consulta psicológica gratis. Y me contaba, hace meses que está lidiando con un pariente que le molesta en la vida. Y en su cabeza lo único que tiene es este pariente, este pariente, este pariente, este pariente, este pariente. Y yo le decía, sácate de la cabeza eso. No es cristiana, obvio, si no le diría ora. Y le digo, sácate ese pariente de la cabeza, bájalo, bájalo. Bájalo, es como llevarlo cargando en los hombros acá, bájalo. Ahora, hermano, bájate ese pariente que te está quitando el tiempo. Tiempo de orar, tiempo de meditar en la palabra. ¿Cuántos tenemos parientes que te hablan para decir, ¡qué tremendo! Moriremos todos. No, no vamos a morir todos. Y si Dios decide que vamos a morir todos, nos vamos a la presencia de Él. Nos vamos a contagiar con el coronavirus. Yo sé que Dios tiene control absoluto de todo. Y si va a pasar algo grave, Dios tiene el control absoluto de todo. Dice su palabra en el Salmo 23, versículo 4, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal a alguno, porque tú estarás conmigo. Él estará. Y aclara ese versículo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Saben qué es eso? La vara es la palabra de Dios. Acá esto me va a infundir aliento. Y el callado de Dios, ¿saben qué? La autoridad. Avísele a su vida. Avísele a todo lo que entra, le entra por el oído. Vio que le entra a usted por el oído, le entra Tinelli. Tinelli no habla de Dios. Los políticos no hablan de Dios. Los famosos no hablan de Dios. Hermanos, que le entre la palabra de Dios. Hermano, que los políticos y los famosos y la publicidad
y Hollywood no hable de Dios, no quiere decir que Dios no exista. No solamente que Dios existe, es fuerte y celoso. Y el que se toma de su mano hace cosas extraordinarias, como el pueblo de Israel junto a Esdras y como el pueblo de Israel junto a Nehemías. ¿Qué nos toca hoy? Al pueblo de Dios hoy, a la iglesia de Cristo. Tener el poder de Dios, del Dios celoso que esté en sus ojos sobre nosotros y tener victoria en esta pandemia. Vamos a tener victoria. Los cristianos tenemos una propuesta clara. Tomarnos de la mano de Dios y cuando vivimos en esta tierra, vivimos en victoria en Dios. Y si partimos de esta tierra, que lo vamos a hacer, partimos en las condiciones de Dios, a la presencia de Dios y a vivir la eternidad con Dios y con cuerpo glorificado. Hermano, dice el verso 20, nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Hermanos, Dios pelea para nosotros en lo sobrenatural. Tenemos un enemigo. Un enemigo natural hoy es un virus, se llama coronavirus 19. Un enemigo natural que nos viene a atacar, pero hay millones de distintos tipos de enfermedades bajo virus, bacterias y gérmenes que nos van a afectar. Enemigos que tenemos y estamos en las manos de Dios. Pero tenemos enemigos más peligrosos. Enemigos que quieren atacar el alma desde las huestes de Satanás, desde las filas de Satanás. Políticas de Estado, discursos políticos, conductas humanas, amigos con doctrinas raras, parientes con doctrinas raras, la publicidad, Hollywood, como decía, programas de televisión. Ese es un grandísimo enemigo y ese ataca el alma. Que no solamente estemos tomados de la mano de Dios en su poder, unidos en esto que es el cuerpo de Cristo, unidos, somos uno. Unos en Cristo, el poder de Dios va a estar en la tierra. Nos va a proteger de todas estas pandemias que pudieran aparecer. Esta y muchas más. Pero la unidad en Cristo y el poder de Dios entre nosotros va a hacer que también la pandemia moral que está viviendo la tierra hoy, porque hoy la pandemia más grande que tiene la tierra es una pandemia moral, donde no hay valores, donde no hay verdad, donde no hay concepto de familia, no hay concepto de sexualidad, no hay concepto de equilibrio, no hay concepto de límites. Hoy la violencia está como nunca, supuestamente por el sistema democrático que ha llegado el hombre y la evolución democrática que hemos tenido en cuanto a la relación social. Tendríamos que vivir perfectamente. No, la violencia está en lo más alto de la historia. ¿Saben por qué? Porque la verdadera pandemia es una pandemia moral. ¿Y saben cuál es el virus de la pandemia moral? El pecado. Hermanos, sobre eso tenemos que edificar murallas. Sobre eso hay que reconstruir el templo. Hermanos, manos a la obra. Estos estaban muy sacrificados, porque había que construir en lo natural y en lo espiritual, exactamente igual que hoy. Hermanos, yo te desafío. Dejemos de mimar. Hoy estoy triste. Dejemos de mimar el pariente pecador que no se quiere convertir porque vive re bien gracias a vos. Para con eso, hermano. Porque Dios te necesita como un soldado de la antigüedad, del pueblo de Dios, para combatir esta pandemia. Y esta pandemia se va a combatir con unidad de la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, donde se va a sentar el poder de Dios. Y eso se va a lograr con santidad, con oración y con vida espiritual. Hermano, mi pregunta es, ¿qué pasa con nosotros?
¿Qué pasa con tu vida? ¿Con qué estás luchando para que no seas un poderoso de Dios? Hermanos, nos debemos unir, debemos luchar, la lucha en la vida natural, pero también en lo sobrenatural. Hermanos, son tiempos de mucha victoria, de muchísima victoria de la iglesia del Señor. En los momentos más difíciles de la historia de la humanidad, siempre se levantó la iglesia de Cristo. Ojea la historia, ojea la historia, ojea esos luteros que se levantaron y dejaron un sello para siempre. Acórdate que cuando la iglesia de Cristo se pone en manos de ese Dios fuerte y celoso, deja sellos y marcas en la historia. Hermanos, somos el pueblo de Dios y estamos llamados a cambiar la historia. En este dificilísimo momento, donde la humanidad se lo plantea así, son tiempos de victoria. Abrázate al Señor para declararte en victoria. Que Dios te bendiga.